Hola, bienvenidos al canal de Inteligencia Espiritual. Hoy los invito a seguir acercándonos al tema de la inteligencia espiritual y comenzaremos el tema de la mente, al cual le dedicaremos 3 cápsulas por la complejidad del mismo. Iremos acercando el problema de la mente desde el plano psicológico, desde el plano de las neurociencias. Lo iremos acercando al que más nos interesa, que es desde una cosmovisión bíblica a una fundamentación bíblica. Y recuerdo que en las cápsulas anteriores habíamos hablado de que la inteligencia espiritual se manifiesta en el juicio para manejar la sabiduría de Dios, para adquirir un conocimiento pleno, para tener una mente renovada y un corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios, apartarnos del mal y agradarlo. Habíamos analizado este gráfico donde dijimos que era importante que el Espíritu Santo more dentro de nosotros para así alinear nuestra mente con la mente de Cristo y poder integrar en nuestras mentes las 3 manifestaciones de la sabiduría de Dios. De esta manera podíamos desarrollar la inteligencia espiritual. Y entonces, con estas 3 cápsulas vamos a entender mucho mejor esto que plantea Pablo en 1 Corintios 2, del 14 al 16. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no esté sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Tenemos que entender que Pablo habla de la sabiduría procedente del Espíritu. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha entregado, para entender las verdades espirituales y con discernimiento espiritual poder acercar nuestra mente a la mente de Cristo. Esto sería muy importante y sería un aprendizaje esperado cuando ya luego de estas 3 cápsulas podemos profundizar un poco más. Pero vamos entonces a definir qué es la mente. Desde el punto de vista de la psicología, la mente es la responsable de la creación de los pensamientos. También se conoce como el raciocinio, el entendimiento y todas las habilidades que en el plano del conocimiento podemos desarrollar surgen de nuestros procesos mentales. Pero sabemos hoy, por todo el desarrollo tecnológico que hay, por todos los equipos para estudiar el cerebro y también la mente humana, toda la tecnología, de que la mente y el cerebro son los encargados del procesamiento de la información que recibimos del medio externo. Y por tanto, estos pensamientos que surgen producto del procesamiento de la información se van a convertir en comportamientos y en conducta. Y quiero contarles que estudiando todo esto para escribir el libro guiada por el Espíritu Santo, pues pude darme cuenta que hay algunos científicos que han estudiado todo el problema del desarrollo del cerebro en personas que tienen fe y ha surgido una corriente llamada neuroteología. Algunos, no todos, de esos neuroteólogos han sugerido la posibilidad de que la creencia en Dios está integrada a la mente, al cerebro, como si fuera una super sensación, porque el cerebro tiene una capacidad de modificarse que se llama neuroplasticidad. Pero bueno, por supuesto que no estamos de acuerdo con esto, porque si Dios fuera una simple creencia en la mente, sería un Dios muy limitado. Y ese no es el Dios que yo conozco, ese no es el Dios de mi Biblia, ese no es el Dios creador de todo, creador del cielo y de la tierra, como está descrito en Génesis, sino que lo han convertido en un Dios creado y le han quitado el protagonismo de un Dios creador, un Dios absoluto. Tendríamos que decir que hay que profundizar mucho más en el libro de Génesis, pero bueno, yo por el momento agarro lo que dice Pablo en Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se percibe claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, ¿verdad? Entonces también existe una corriente de neurociencia cognitiva que ha sido muy importante y que ha aportado mucho al desarrollo de la educación, que
ha estudiado esas relaciones entre mente y cerebro y ellos han llegado a la conclusión de que el cerebro de un niño se va a madurar a través de unos mecanismos de dar y recibir entre padres e hijos en ese proceso de educación. Esto es lo que garantiza que se madure el cerebro y que se desarrolle tanto funcional como fisiológicamente en los primeros años de la vida. Pero no sé si se dan cuenta qué importante es esto, ¿verdad? Tal parece que Dios condiciona el desarrollo del cerebro, porque Él es creador de todo lo que existe y también del cerebro, ese órgano tan misterioso y tan complejo y tan perfecto, que solo Él pudo haber creado. Tal parece que Dios condicionó el desarrollo del cerebro en estas etapas de la vida, a esta relación de dar y recibir que es primigenia y original con el Creador y que en nuestra vida cristiana opera como una ley espiritual. Entonces es muy importante esto, es muy hermoso saber esto. Y también esta neurociencia cognitiva plantea de que aprendemos por asociaciones, por eso los niños dicen azul como el cielo, rojo como la sangre, o sea que estamos aprendiendo constantemente y estamos generando nuevas ideas en nuestra mente y en nuestro cerebro por asociación. Y esto tiene un impacto a nivel de funcionamiento del cerebro, porque el cerebro tiene una célula básica que se llama neurona. Tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas, ¿verdad? Estas neuronas están procesando toda la información que entra del medio externo y forman las llamadas redes neuronales. Una persona que tenga muchos pensamientos creativos va a tener muchas redes neuronales en el cerebro. Imagínense cuántas ideas se pueden gestar en estas redes neuronales, ¿verdad? Fíjense, le estoy mostrando las conexiones neuronales de un cerebro creativo. Claro, todos no somos portadores de cerebro creativo. Estos son cerebros que tienen mucho desarrollo. Y entonces, fíjense cómo hay muchas redes y muchas relaciones entre diferentes estructuras del cerebro. Y esa imagen que tienen abajo, están viendo neuronas en conexiones sinápticas, todas asociándose y produciendo nuevas ideas, nuevos juicios dentro del cerebro. Esto se lo explico para que vean qué complicados en la mente y en el cerebro el problema del pensamiento y de la asociación de ideas. Y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo en una sociedad de la información, estamos viviendo en un momento donde el desarrollo tecnológico es tan grande que estamos centrados en el uso y el abuso de la tecnología. O sea, no estoy diciendo que la tecnología vaya a afectar el cerebro por sí misma, sino que un uso desmedido del cerebro pues puede provocar una afectación en los niveles de concentración de la atención y son efectos negativos para el desarrollo de una personalidad, para el desarrollo de una persona en el proceso educativo. Entonces se deprime el proceso de la atención se hace cada vez más distráctil, o somos más distraídos por toda esa información que nos está rodeando y esto perjudica nuestra capacidad de escucha y también perjudica la capacidad de pensar cuidadosamente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de la información, porque somos nosotros quienes permitimos que esa información entre, aunque a veces ocurre de manera subliminal. Pero somos los responsables de qué información vamos a escuchar, vamos a procesar, porque esa información se convierte en conocimiento. O sea, lo que me interesa que se entienda es que la información es externa, y para que se convierta en conocimiento somos nosotros con nuestra mente y nuestro cerebro que lo convertimos en conocimiento que ya está dentro del cerebro, dentro de nuestra mente, produciendo ideas. Pero qué importante es esto desde el punto de vista de nuestra vida cristiana. O sea, tenemos que saber que cuando estamos leyendo la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo, esa información que en un primer momento a veces no la entendemos, no sabemos decodificarla porque es una verdad revelada solamente por el Espíritu Santo en nuestra mente, pues se va volviendo conocimiento en la medida en que intimemos más con el Espíritu Santo, en la medida en que nosotros podamos tener una relación cada vez más estrecha con el Espíritu Santo, tengamos una vida en el Espíritu que nos permita que esa palabra se atesore en nuestra mente. ¿Qué quiere decir que se atesore? Que se guarde en nuestra mente.
no se va a guardar para ser archivada y no usada, sino se va a guardar para ser utilizada y para que guíe nuestro comportamiento, y eso es la inteligencia espiritual, el saber manejar con juicio el conocimiento de Dios para que guíe nuestras vidas, para que nos aparte del mal y para que nuestra mente se llene de esa palabra de Dios, para que nuestra mente pueda limpiar todos los malos pensamientos. Solamente va a ocurrir a través de esa palabra que se atesore en la mente y se atesore en el corazón, que se guarde, para entonces poder estar listo para enfrentar una batalla que vamos a tener todos los cristianos, y que es una batalla que está bien descrita por Pablo, y que para lograr una vida en el Espíritu tenemos entonces que controlar los problemas de la carne y del mundo, porque la mente es el campo de batalla súper básico, súper esencial. Siempre vamos a estar en esa batalla entre la carne y el espíritu, pero en la medida en que seamos capaces de tener la mira en las cosas de arriba, como vamos a ver, pues entonces podemos entonces tener un control de ese conflicto que se puede dar, de esa batalla que se da entre la carne y el espíritu. Y por eso hoy es tan importante en los momentos que estamos viviendo, llenar nuestra mente y nuestro corazón con las cosas de Dios, con la palabra de Dios. Fíjense que la neurociencia cognitiva que le estaba hablando dice que para que esta información se convierta en conocimiento, los procesos cognitivos son los que juegan un papel fundamental. Entiéndase las percepciones, ya habíamos hablado de la percepción, sobre todo de la percepción espiritual, tener afinados los sentidos espirituales, la vista espiritual, el oído espiritual, pero acompañado de un nivel de atención, o sea, de foco en las cosas espirituales, ¿verdad? Para que eso se pueda atesorar en nuestra memoria, en nuestra mente y corazón, se guarde, y eso pueda activar nuestro comportamiento según los caminos de Dios. Y ahí se originan los pensamientos. Si tenemos el foco en lo que percibimos espiritualmente y lo que percibimos del mundo también, y sabemos quitar lo que no nos hace falta y eliminarlo, y nos atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón y las experiencias vividas espirituales, pues la calidad de nuestros pensamientos van a ser mejores y van a estar controlados por esa palabra de Dios atesorada en la mente y en el corazón, que guía nuestro comportamiento. Fíjense qué importante es esto que estamos hablando desde la neurociencia cognitiva ahora a la cosmovisión bíblica, porque acuérdense que Dios nos da la sabiduría, nos da el conocimiento, y ciencia brotan de sus labios. Eso está en Proverbios, y a mí me fascinó ese proverbio, ¿verdad? Cómo llenar nuestra mente de cosas positivas. Ya estoy en la palabra de Dios, y vamos a utilizar 3 cartas diferentes de Pablo, que bueno, no importa porque vamos a hacer una triangulación de ellas 3. Pablo en las 3 cartas siempre estaba hablando de la sana doctrina, de cómo conservar la pureza en el Evangelio, de los problemas de la justificación, de la santificación, y por eso vamos a utilizar estos 3 versículos y vamos a hacer una triangulación y un poco una hermenéutica para sacar lo que nos interesa en cuanto a lo que es la mente y llenar la mente con cosas positivas. Fíjense qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios: concentren su atención en las cosas de arriba. Qué interesante es eso, y no en las cosas de la tierra. También vamos a utilizar Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y en tercer lugar vamos a utilizar Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Fíjense que habíamos dicho desde la neurociencia cognitiva que la atención, que es el foco, daba calidad a todos los pensamientos. Y miren lo que nos dice Pablo en Colosenses 3:2. Concentren su atención en las cosas de arriba. O sea, nos está diciendo foco con las cosas del reino, foco con las cosas de arriba. Y yo quiero traer a colación las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, donde nos dice, voy a parafrasear, donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. ¿Dónde tienes concentrada tu atención? ¿Dónde está tu tesoro? En el cielo. Si tu tesoro está en el cielo, si tu ojo está centrado en las cosas del reino de Dios, entonces tu visión será espiritual.
tendrás una percepción espiritual exacta, una visión espiritual, porque tu ojo está listo para recibir la luz del conocimiento de Dios. Solo así. Entonces, eso nos va a dar firmeza. Y eso que hemos aprendido en la palabra y esa experiencia que hemos vivido, las vamos a atesorar, las vamos a retener en nuestra mente y nuestro corazón para poder seguir en los caminos de santidad y para estar en los caminos de Dios. Es importante esto porque recuérdense que cuando Jesús fue tentado, él se defendió del diablo utilizando la propia palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios hay que retenerla en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra mente, y atesorarla para usarla y para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Entonces, solo así podemos renovar nuestro entendimiento. Fíjense, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, esa renovación del entendimiento, que es una renovación de la mente, solamente se da mediante el Espíritu Santo. Por eso es importante saber que una transformación plena, una transformación total, se va a dar mediante el Espíritu Santo y no solamente en nuestro comportamiento externo, porque tenemos que ver la relación que existe entre los cambios externos y los cambios internos. Si queremos una transformación total, tiene que ser una transformación no solamente de una serie de comportamientos que a lo mejor vamos a enlistar para no pecar. No vamos a robar, no vamos a tener deseos de este tipo, pecaminosos, no esto y no lo otro. Y sí vamos a ser bondadosos, sí vamos a ser humildes, sí vamos a ser obedientes. No se trata solamente de hacer una lista de lo que sí podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Aunque estoy destacando que hay que tener en cuenta el desarrollo de el comportamiento del cristiano basado en el fruto del Espíritu, que es el amor, el primer fruto y base de todo lo demás. Eso es importante, vivir en amor y expresarlo en el amor hacia los otros como expresión del amor que Dios nos tiene y que nosotros le tenemos a Él. Pero también es importante las transformaciones internas, esas que no se ven, esas que son internas de nuestro corazón, y es romper nuestro endurecido corazón y hacerlo humilde. Eso yo trato de trabajarlo todos los días, porque esa es la transformación auténtica. Porque ver la gloria de Cristo renovará la mente y transformará la vida y producirá una adoración infinita. Y por eso me encanta ese versículo de Romanos 12:3 que dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado a él. Entonces quiere decir que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esa transformación de adentro hacia afuera, rompiendo el endurecido corazón que nos ciega y corrompe nuestra mente para poder abrazar la verdad del Evangelio de Cristo. Y por eso yo los invito a una reflexión, a una introspección espiritual, y nos preguntemos, ¿cuál es el origen de nuestros pensamientos? ¿Hacia dónde me conducen los pensamientos que tengo en mi mente? ¿Dónde tengo mi tesoro o mis tesoros? ¿Dónde tengo puesto mi corazón? ¿Qué necesidades se esconden tras nuestros pensamientos? Yo creo que estas preguntas son importantes. Yo te invito a que hagas una meditación y una introspección espiritual y que utilices este salmo tan hermoso para que Dios y el Espíritu Santo te ayuden en este empeño. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Muchas gracias. Será hasta la próxima vez que seguiremos hablando de los problemas de la mente. Bendiciones de lo alto.